la canonización de los santos o que Roma declare a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada. Bueno, vamos a ver primero que todo cómo el mismo Dios escoge a sus santos, cómo Él es el que decide qué personas son santas. Y como segunda medida vamos a ver cómo en la época que estuvo el mismo Jesús y en la Santa Biblia encontramos que desde ese momento habían santos que ni siquiera habían fallecido y los mismos 12 apóstoles y el mismo Jesús los escogió y dijo que eran santos. En Romanos 8 del 28 al 30 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Nos está diciendo que Dios está llamando a esas personas, que es el propósito de Dios, que es su llamado. Y escuchemos, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó, también los tenía escogidos, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el 30 nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que nos está diciendo, hermanos, los ha hecho Dios santos a los que Él ha querido y ha sido su voluntad, y su voluntad debemos respetarla, hermanos. En Efesios 3:5 dice: ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. ¿Qué nos está diciendo? A sus santos apóstoles. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En este momento estamos hablando del Nuevo Testamento, está hablando Pablo a los Efesios y está nombrando ya a los apóstoles que no han fallecido. ¿Y quiénes los han reconocido como santos? Los mismos apóstoles y las mismas personas que siguen ahí. Quiere decir que los están santificando porque los conocen, porque los han visto y es bíblico. Si quieren, hermanos, por favor, revisen. En 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos está hablando de quién, de santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nos trajeron la profecía. Esto nos está indicando que son seres humanos que desde la tierra ya están santificados. Lo está diciendo la palabra. Número 14. El ayuno de los viernes, no comer carne. Bueno, en esta parte lo primero que debemos hacer es hacer una buena definición de qué significa ayuno. Se llama ayuno al acto de abstenerse parcial o totalmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado para enfocarse en un periodo de crecimiento espiritual, para glorificar a Dios, mejorar nuestro crecimiento espiritual y profundizar nuestra oración. Recordemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. También recordemos que cuando iba a haber sucesión apostólica siempre se realizaba ayuno y oración. Y no encuentro la razón para que este acto tan importante sea considerado como una herejía. La venta de las indulgencias plenarias para comprar la salvación y el cielo se inventó el año 1190 después de Cristo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito, que no cuesta nada, porque le costó la sangre a Jesucristo.
Bueno, amigos, ya que tocamos este tema, es muy importante que lo comprendamos, que sepamos de qué estamos hablando, sepamos la profundidad, pero para poder entender qué es una indulgencia, necesariamente debemos comprender algunos términos especiales que vamos a explicar uno a uno y es muy importante que le pongan mucha atención. Debemos tener en cuenta la definición de algunos aspectos muy importantes. Primero vamos a hablar de qué es pecado. El pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo, por lo cual se separa de la presencia de nuestro Jesús. Y debemos hablar de la confesión desde el inicio del pueblo de Dios. ¿Cómo lo veía el pueblo de Dios? Y esto lo vamos a ver en Levítico 5 del 5 al 6. Y dice, el sacerdote hará expiación por su pecado. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Y para su expiación presentará a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de su expiación. Y escuchen bien esto lo que dice la palabra, hermanos. El sacerdote hará expiación por él de su pecado. Entonces miremos cómo desde la antigüedad ya podemos observar cómo se habla de la confesión. Recordemos que es un requisito importante para nuestra salvación. En 2 de Corintios 5 del 18 al 20 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos, y le repito, necesitamos esa confesión. Es un misterio que Dios nos ha dado y por medio del cual nos exige que lo hagamos para nuestra salvación. Y eso nos lo está diciendo en este capítulo y en estos versículos para que le pongamos mucha atención. Y dice en el 20, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no impugnándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación, ¿dónde la encontramos, hermanos? En la confesión. En Juan 20, del 21 al 23, observamos cómo el mismo Jesús le da potestad a los apóstoles de perdonar pecados. Pero recordemos, los apóstoles fueron escogidos en medio de muchísimos seguidores que tenía Dios. Escogió solamente a 12 y recordemos que entre esos 12 escogió a uno, pero a esos 12 les dio la potestad para perdonar pecados y es bíblico, hermanos. En el 21 nos dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviesen, les son retenidos. Hermanos, no podemos dejar de lado la palabra, hermanos. Dios ha puesto a sus apóstoles, que son los representantes de la Iglesia Católica, para que podamos dar nuestra confesión ante ellos, hermanos. No nos sintamos más que Dios, no nos rebelemos contra nuestro Padre, hermanos. Estamos engañándolo, estamos engañando a nuestro mismo Padre, nos estamos engañando nosotros y nos estamos atacando nosotros mismos, pensando que no debemos confesarnos ante esos seres que Dios puso en su iglesia. Bueno, vamos a mirar en Santiago 5 del 15 al 16, cómo es bíblico que la palabra dice que nos podemos confesar unos con otros, pero no unos con otros cualquiera, sino esos seres que Dios ha dejado en la iglesia para que hagamos esa confesión, hermanos.
Entonces es muy importante que entendamos esto para poder entender los de las indulgencias, hermano, porque es que todo el mundo está hablando de cosas que no saben qué es y le estamos perdiendo la importancia. Dios ha puesto las indulgencias por medio de la iglesia y debemos respetarlas, debemos aprovechar. Es un regalo que nos está ofreciendo la iglesia de Cristo, hermanos, nosotros. Entonces dice en 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, hermanos. Dice aquí la palabra, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, le está diciendo la palabra, hermanos, y le repito, no nos rebelemos más contra Dios, hermanos. En Mateo 16, del 13 al 19, vamos a encontrar cómo Jesús escoge a Pedro para que guíe la iglesia. Y de acuerdo a esto, por medio de esa autoridad que Jesús le da a Pedro, es que la iglesia toma autoridad. Recordemos, y lo vamos a mirar en este versículo, en este capítulo, y de acuerdo a esa autoridad que Jesús le da al mismo Pedro, es que se crean las indulgencias por medio de oración, ayuno y por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a verlo. En el 15 nos dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo está diciendo la palabra y es textual, que sobre Pedro va a edificar la iglesia. Quiere decir que es la base, y a partir de Pedro, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, la sucesión apostólica, así los hermanos protestantes digan que no, además ellos nunca lo van a aceptar, teniendo en cuenta que si lo aceptaran tendrían que cerrar sus iglesias y someterse a la única y verdadera iglesia que existe, que es la iglesia católica. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el demonio se podrá levantar, el enemigo se podrá levantar y tratar de destruir la iglesia, pero nunca lo va a lograr, y lo dice aquí la palabra. Por eso es que la iglesia católica lleva 2000 años y se ha mantenido firme. Y en el 19 nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, ¿qué más quieren ver? Díganme, ¿qué más quieren ver? Tenemos la autoridad de Pedro, y por medio de Pedro su sucesión apostólica, porque no vamos a pensar que Pedro iba a durar 2000 años, y eso lo sabía muy bien Jesús. Por eso dejó la sucesión apostólica y debemos respetarlas, hermanos. Y por medio de esto les da autoridad a los sacerdotes para que nosotros nos confesamos a un hombre pecador como un sacerdote. Dios nos dice que debemos confesarnos ante Él, y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Y por medio de esta autoridad que Jesús le da a Pedro, la iglesia crea las indulgencias por medio de la intercesión del Espíritu Santo para que le diera sabiduría y conocimiento, porque no es un hombre que se está sentado allá enfrente, sino es la representación de Dios aquí en la tierra, y por medio de esa comunión que se tiene con el Espíritu Santo con todos los seguidores que hay en la iglesia, hermanos. Entonces ese es el origen de las indulgencias, que no las vamos a encontrar en la parte de la Biblia. ¿Y qué es una indulgencia, hermanos? Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan. La indulgencia, bueno, si alguien comete pecado y se confiesa ante el sacerdote, Dios lo perdona, pero queda la consecuencia de su pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que llega alguien, rompe el vidrio de su casa, usted sale, la persona se disculpa, le dice, mire, ¿sabe qué? Perdóneme porque no fue mi culpa haberle roto eso. Usted le dice al hermano, sí, hermano, yo te perdono,
pero queda la consecuencia. ¿Qué va a ser la consecuencia? Que usted va a quedar con una ventana rota, que va a entrar frío. Esa es una consecuencia. Si por algún momento robaste y luego te confesaste, un ejemplo, ¿no, hermanos? Ese acto de haber robado se perdona, pero de igual manera, como el caso anterior, queda la consecuencia. Digamos que el panadero tenía que llevar ese pan a una familia que era pobre y estaba esa familia muy enferma y dejó de recibir ese pan. Queda esa consecuencia, ¿cierto, hermanos? Esa consecuencia que queda luego de haberse perdonado el pecado es lo que se llama el perdón de las indulgencias. Es esa mancha, hermanos. Si usted o cualquier persona o yo llegamos a morir llevándonos esa mancha, a pesar de que Dios nos ha perdonado el pecado por medio de la confesión, vamos a ir a pagar eso, porque no nos podemos ir al cielo sucios, con manchas. Dios nos dice en su palabra, y lo hemos leído ya, que Él quiere que lleguemos limpios y puros. Bueno, y ahora vamos a revisar algo muy importante, que son el tipo de indulgencias que hay. Hay indulgencia plenaria, en donde se suprime totalmente esa mancha que nos quedó luego de haber sido perdonado nuestro pecado, o indulgencia parcial, donde se perdona o se corrige o se limpia una parte de esa mancha por haber cometido nuestro pecado, a pesar de que lo confesamos y Dios nos perdonó. Entonces, hermanos, de no contar con la indulgencia, esta pena se paga con los sufrimientos y obras buenas en la vida o en el purgatorio, hermanos. Se dice que no existe más dolor más terrible que pueda sentirse en el purgatorio, hermanos. Entonces es preferible pagar estas deudas aquí en la tierra y no en el purgatorio, hermanos. Estas indulgencias solamente se aplican a un difunto o a la persona misma que está haciendo la indulgencia, para que tengamos muy en claro esto. Solo se puede recibir una indulgencia por día. Para que se cumpla esto realmente, mira, hermanos, debemos creer firmemente en estas para que se haga una realidad, hermanos. Si tú no crees, si tú realmente eres de otra iglesia y dices que esas son cosas, invenciones de hombre, hermano, mejor no se meta esto, hermano, quédate allá en tu iglesia. Porque ¿para qué? Si no vas a creer, no se van a dar las cosas, hermano. Pero recuerda que un día una persona detrás de estos micrófonos te está hablando por medio de Dios y te está diciendo las palabras, hermanos, para que te lleguen a la mente, para que sepa que Dios está tocando tu corazón y tú estás siendo rebelde ante la palabra de Dios, hermanos. Pero pues es tu voluntad, si tú lo quieres así. Yo no quisiera que pasara eso, hermanos, y yo quiero hacer mucha oración por ustedes, hermanos, para que vuelvan a Cristo, para que sigan el camino, hermanos. Pero es muy difícil salir de esa montaña de honores, de donde los ponen en lo más alto las personas y le hacen tantas cosas. Es muy difícil salir de la carne humana, hermanos, para meternos en la parte espiritual. Y yo les entiendo, hermanos, porque un día yo estuve pisando, igual que ustedes, ese mismo sitio.